Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes, la música, no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Star Wars. Skywalker capítulo 81. Había una misión en la que Anakin estaba interesado porque involucraba a un sensible a la fuerza al que quería persuadir para que se uniera a él. Lorana no era la única persona con la que quería experimentar a la hora de poner a prueba sus respectivas lealtades. Tampoco Rinaya, que había estado trabajando para su personaje de Vader. Más tarde, Anakin fue enviado a una misión para descubrir qué había sucedido con el crucero clase consular, el Radiant Noveno, que llevaba a los Jedi Rex y a Li Sun Zelf de regreso a Coruscant para ser castigados por caer al lado oscuro. Descubrió que, durante su vuelo, un gran grupo de Minox se había alimentado de la energía de los acoplamientos eléctricos de la nave, lo que provocó que la nave cayera en picado en el pozo de gravedad del sistema OT y se estrellara en un asteroide conocido como Luna Venenosa. La señal de socorro se envió incluso cuando Zelf mató a todos en el barco. Rex logró escapar de Zelf y hacerse amigo de un grupo de Minox. Cuando Anakin encontró a Zelf en el puente del barco, ella insistió en que fue Rex quien lo hizo. Anakin envió algunos droides para ir a buscar a Rex, dejándose con Zelf. Cuando sus droides encontraron a Rex, Rex hizo que los droides le enviaran un mensaje sobre Zelf y que ella lo estaba incriminando. Anakin ya sabía de esto y había esperado la tentación de Zelf. Mientras tanto, Zelf intentó convencerlo de que abandonara la orden, pero en lugar de aceptar logró convencerla a ella para que se uniera a él. Habiendo aceptado Zelf con bastante facilidad, fue enviado a Tatooine tal como lo había hecho con Lorana, aumentando aún más la cantidad de personas sensibles a la fuerza dentro de su organización en progreso. Regresó a Coruscant con Rex pero mantuvo en secreto que ella se había unido a él, porque alertaría a la gente sobre esta mujer de todos modos. Esto elevaría el número de sensibles a la fuerza dentro de su nueva organización a un total de 3. Uno basado en Sith, Rinaya, uno basado en Jedi, Lorana y un basado en Jedi Oscuro, Li Sun Zelf. Había una misión especial de la que Anakin quería ser parte en el año 25 Abi, también conocido dentro del calendario de la gran resincronización como el 10º año en el que Anakin tiene 16 años o cumple 16. Esta misión implicó la vida y muerte de uno de los maestros Jedi del Alto Consejo, Yaddle. Más tarde, ese mismo año, Anakin junto con Yoda y Yaddle fueron enviados en una misión de negociación a Mauan para resolver una devastadora guerra de pandillas, en la que 3 organizaciones criminales lucharon entre sí. Estas bandas, lideradas por Decade Ut, Feana Tala y el misterioso Striker, provocaron que el resto de la población se refugiara bajo tierra. Durante la misión, Skywalker casi fue secuestrado, pero se infiltró y siguió a los hombres de Striker. Anakin se rebeló para poner fin a esta amenaza y, lamentablemente para Granta, nada de esto iba a funcionar porque no tenía nada que quisiera. Striker, que se reveló como Granta Omega, intentó tentarlo para que abandonara la Orden Jedi y fuera con él, ofreciéndole muchas cosas. Cuando Granta vio que Anakin no cedería, intentó encerrarlo y concertar una reunión con él y Yaddle. Sin que ella y el resto de los Jedi lo supieran, el caótico planeta era una trampa tendida por Omega para los Jedi. Lanzó un arma química fatal que mató a Yaddle cuando ella la absorbió a través de la fuerza. Bueno, casi lo había hecho ella misma, pero Anakin hizo uso de sus nuevos implantes y la fuerza lo absorbió en lugar de ella. Esto, por supuesto, lo llevó a ser envenenado, pero no lo mató debido a sus capacidades mejoradas. Anakin había salvado sin darse cuenta la ciudad capital de Na'atam. Su vengativo creador pretendía que el arma matara a Anakin, pero falló porque no le habría hecho nada. Anakin inmediatamente después contactó al maestro Yoda para ayudar a traer a Yaddle, donde luego Anakin logró traer la paz a Mauan. Más trabajo realizado por el espacio Jesús. Anakin pensó para sí mismo. Salvar a Yaddle era una prioridad porque no había muchas especies de las que ella formaba parte en la galaxia aparte de Yoda, Yaddle y Grogu, a quienes tuvo el placer de conocer. De hecho, por lo que Anakin podía recordar y había investigado dentro de la galaxia, los únicos conocidos de esta especie extrañamente poderosa que conocía eran solo Yoda, Yaddle y Grogu. La especie, cuyos orígenes están envueltos en un misterio, rara vez se veía, y solo se conocían unos pocos miembros en toda la galaxia. Todos los miembros conocidos de la especie activa en la galaxia eran usuarios de la fuerza y estaban afiliados a los Jedi. Al menos eso era de la línea de tiempo del canon y de la línea de tiempo de las leyendas había algunos otros, pero también tenía información extremadamente limitada. Si bien había 3 que eran canónicos presentes, solo había oído hablar de otros de la historia, Bandar Tokare, o Tegi Minch, de donde eran todos de épocas pasadas.
Lo que significa que técnicamente solo había 3 miembros vivos de esta especie enigmática y muy confusa. Anakin se había transformado y aquellos que estaban cerca de él obviamente se interesaron mucho en lo que le había sucedido. Aún más divertido fue el hecho de que era tan alto que las chicas solo estaban por debajo de su cintura, refiriéndose específicamente a Ahsoka y Barris. Pero para Ayla y Sha'ak, estos dos en realidad eran lo suficientemente altos como para estar por encima de su cintura y al menos llegar hasta la parte inferior de su pecho. Si creciera más, tendría miedo de aplastar a estas chicas por su altura, pero en realidad no debería preocuparse por esto ya que tiene control total sobre su fuerza y ellas pueden aumentar su propia resistencia a través de la fuerza. Si bien medía 2,1 metros en comparación con su altura, los 1,72 metros de Ayla y los 1,78 metros de Sha'ak eran aproximadamente un rango promedio para ambas especies. Mientras que para él mismo, podría ser considerado un individuo monstruoso genéticamente dotado entre su especie de humanos. No es que lo suyo fuera tan natural, pero eso realmente no importa ahora, ¿verdad? A él tampoco le gustaría volverse más alto, ya que si bien la altura no era tan importante, causaría un desequilibrio en su relación con cualquiera de las chicas. Anakin recordó la vez que las chicas le habían preguntado sobre el cambio ya que, a pesar de que tenía los mismos rasgos de siempre, la diferencia aún era notable. Su cabello se vuelve de un tono rubio rizado y oscuro, mientras que sus ojos pasan de un color azul brillante a un color violeta brillante, es ciertamente lo suficientemente diferente como para justificar una reacción. Annie, ¿puedes decirme cómo han cambiado tanto el color de tu cabello y de ojos? Ayla le preguntó a Anakin ya que Ahsoka y Barris estaban igualmente interesadas en este hecho. Anakin ya había sido confrontado por muchos otros sobre esto, por lo que fingió una prueba para absolver las preocupaciones de la gente y confirmar que estaba bien en todos los sentidos de la palabra. ¿Has visto los resultados de las pruebas, no? Anakin se preguntó a sí mismo. Lo hemos hecho, pero creo que hay más en su cambio que simplemente una variable genética latente. Barris añadió desde su propia experiencia. La propia Barris estaba mejorando cada vez más bajo la tutela de Anakin y pudo aumentar su propia experiencia, conocimiento de la ciencia y la medicina para adaptarse y facilitar mejor sus intereses. ¿Quieres la verdad, verdad? Preguntó Anakin. Las 3 chicas dentro de la habitación asintieron. Ahsoka incluida porque había crecido y estaba empezando a comprender cada vez más el mundo. Anakin los había ayudado a todos con respecto al desarrollo y protección de sus mentes y sabe que puede confiar en ellos, especialmente porque también se había estado desarrollando un vínculo de fuerza. Lo cual es el resultado del tiempo que pasan juntos y de la cercanía que comparten entre sí. Obviamente, por ahora su vínculo con Ayla es un poco más especial pero eso no significa que los otros dos deban ser excluidos. Si bien Ayla lo sabía, Ahsoka y Barris no sabían por qué él era diferente del humano promedio, excluyendo su condición de elegido, por supuesto. Bueno, creo que es mejor si simplemente les transfiero algo de información a ustedes dos. ¿Qué información? Barris estaba a punto de preguntar, pero Anakin simplemente formó un vínculo telepático con ella y Ahsoka, haciéndole saber instantáneamente lo que había estado haciendo. Anakin había visto que Ahsoka desarrolló suficiente madurez para poder manejar esa información y permitió la transferencia de la misma por ella. Mientras que Barris se ha convertido y ha sido su primer alumno, su primer aprendiz. Ella también era lo suficientemente madura y él confiaba en ella lo suficiente como para revelarle esto. Poco a poco les estaba revelando a los 3 lo que había estado haciendo, por supuesto, no les cuenta todo ya que él mismo es una persona codiciosa. Él conoce el valor de la información y, como tal, se guarda mucha información para sí mismo, pero eso no significa que pueda guardarse para sí todo el tiempo que le quede de vida. Eso sería una carga para cualquiera. Pero entiende que los secretos solo son poderosos porque son secretos. ¿Qué es esto? Ahsoka pregunta porque no tiene la mente para cosas como esta. Puede que sea fuerte dentro de la fuerza, pero sus talentos no residen en esta área o campo. Es algo que descubrí sin darme cuenta y que he estado utilizando durante algunos años para aumentar mis capacidades físicas en general. Anakin respondió a su pregunta. Barris dice algo a continuación. Por lo que esto me dice, es extremadamente doloroso. Su voz tembló un poco al repasar la información que le dieron. ¿Cómo pudiste hacerte esto a ti mismo? No cuestionaré lo que todos aquí hacen por sí mismos, porque no es mi derecho decirles qué hacer, lo único que les pido a todos es su apoyo. Anakin responde. Ayla no había dicho nada, pero rápidamente lo abrazó y, considerando su tamaño, en realidad no podía rodearlo completamente con sus brazos.
Ahsoka se apresuró a seguir las acciones de Ayla porque ella tampoco tenía nada más que decir más que asegurarle a Anakin que estaba con él a través del afecto físico. Barris fue la última en hacerlo ya que no estaba acostumbrada a cosas como esta incluso después de pasar mucho tiempo con él. Me alegra que ustedes tres, aunque no les gusten mis acciones, respeten que sea mi elección. Anakin declaró mientras también los abrazaba uno por uno. Después de un tiempo, todos habían discutido cosas con Anakin, y aunque Ahsoka por ahora no podría ir a su lugar secreto para realizar sus transformaciones, Ayla y Barris se habían asegurado de que permanecerían a su lado. Anakin creía que no sería apropiado que Ahsoka viera ese tipo de cosas, al menos no a su edad actual todavía. Por extraño que parezca, Anakin estaba empezando a sentir una sensación especial a través de su vínculo de fuerza con Barris y emitía una vibración similar a la que tiene con Ayla. Había estado tratando de ver si podía cortar la conexión entre él y Ayla, no porque quisiera hacerlo en particular. Pero como quería aumentar su control y ver si podía hacerlo o no, no había tenido suerte, pero estaba empezando a notar un sentimiento único cuando se trataba de hacerlo. Barris estaba empezando a emitir ese sentimiento. Esto le dijo que puede ser hora de que se forme otra conexión con otra chica con la que es cercano y que probablemente mejoraría su relación entre ellos. Otra cosa a tener en cuenta es que también había sucedido con otro, por eso fue tan claro al saber que también iba a pasar con Barris. Había creado otra Forced Jad con Shaak-Ti, algo que Ayla y Shaak-Ti pudieron notar el uno del otro fue que su vínculo con él les permitió saber con quién más está vinculado. Esto aumentó las inseguridades de Ayla por un tiempo antes de que Anakin le asegurara su lugar dentro de su corazón. Si bien Shaak realmente no fue de ayuda y aunque él había llegado a aceptar que ella compartiría una relación especial con él y Ayla también lo había aceptado, eso no significaba que Shaak estuviera listo para los secretos que guardaba. ¿Por qué? Debido a que los Jedi la han adoctrinado tan profundamente, sería difícil cambiar de opinión. Sin embargo, dada su nueva conexión, sería más fácil hacerlo. En lo que respecta a la relación entre Ayla y Shaak-Ti, ella se enteró del vínculo pero no habló mucho de ello. Sin embargo, sintió un placer sádico al meterse con Ayla diciéndole algunas cosas escandalosas. Aunque lo había aceptado, tampoco significaba que fuera a profundizar en ello incluso cuando la fuerza le dijera que lo hiciera. Shaak había estado manteniendo su distancia con Anakin tanto como fuera posible por miedo a encariñarse. Algo que a todos los Jedi, por alguna razón, les molestaba. Especialmente más para Shaak, quien es una persona bastante aislada, no es que realmente haya sido por su elección, dado que esa era la forma en que todo su comportamiento y apariencia asustaban a aquellos que se habrían hecho amigos de ella. No es que a Anakin le importara mucho esto, pero a ella sí le importaba y por eso intentaría mantener la distancia, pero aún así se sentiría extrañamente atraída por él. Si resistía lo suficiente, era Anakin quien se sentía atraído hacia ella porque así era como funcionaba el vínculo. Cuanto más luchaba, más difícil se volvía. Puede estar relacionado con cómo funciona la fuerza, mientras que el lado luminoso es un océano donde fluyes con la marea, mientras que el lado oscuro te conviertes en un remolino que intenta crear su propio flujo contra las corrientes. Por eso era tan corruptor y por eso Shaak-Ti se enamoró cada vez más de él, simplemente porque ella se resistía. Esto demuestra que Anakin pudo ver que de alguna manera tenía compatibilidades con muchas mujeres, algo que pensó que era imposible para lo que es una aliada. También sabe que solo funcionaría en otras personas sensibles a la fuerza. Por extraño que parezca, tuvo la idea de que tal vez, solo tal vez, pudiera funcionar en Padmé. Eso era solo si él creaba una manera de que ella accediera a la fuerza y aún no había llegado a ese punto, pero tenía muchas teorías sobre cómo se podría hacer esto. Star Wars. Skywalker capítulo 82. El año es el 10º año según el calendario de grandes resincronizaciones. Tiene 16 años y finalmente podría comenzar el proceso final de transformarse en el diseño completo según la información de los Sith de antaño. Los Kaminoanos habían cumplido su promesa y parecía que tendría que continuar y finalmente comenzar el proyecto humano sintético. Ayla y Barris se unieron a Anakin debajo del templo Jedi debido a su preocupación. Obviamente había hecho un esfuerzo por ocultar cualquier dolor que sentía y lo logró porque pensó que no sería agradable para ellos experimentar lo que él también sentía. Puedes empezar. Anakin le dijo a uno de sus droides médicos ocultos debajo. Al principio, cuando los trajeron aquí, tenían miedo, la primera vez para Ayla ciertamente sacó a relucir su trauma del pasado, pero ella lo había superado por él. Esto lo conmovió especialmente y estaba casi listo para dar el siguiente paso con ella. Dado que ha tenido algo de tiempo para que su cuerpo se desarrolle, está emocionado de hacerlo.
En lo que respecta a Barris, tuvo menos problemas para lidiar con eso porque no tenía ningún trauma relacionado, pero ciertamente también fue difícil para ella. La mayor parte del tiempo simplemente los protegía de energías muy oscuras y corruptoras que había debajo, pero la mayor parte del tiempo los dos venían activamente aquí para meditar en la fuerza. Parecía que a pesar de esto todavía no se veían afectados por el lado oscuro y mantuvieron sus alineaciones con la luz a través de la fuerza. Anakin asumió que esto era una combinación de su conexión con él y su propia fuerza de voluntad. Los últimos 4 implantes no fueron los últimos del diseño e incluso hubo algunos adicionales después de eso, pero la información sobre estos no fue suficiente y tomaría aún más tiempo descubrir cuáles eran realmente. Estos últimos 4 tampoco podían introducirse al mismo tiempo, a diferencia de algunos otros antes, por lo que tendría que tomarse su tiempo con esto y durante las próximas semanas tendría múltiples sesiones intensas de cirugía. Afortunadamente, el Consejo Jedi ya se había rendido en intentar obligarlo a hacer cosas por ellos, ya que poco a poco se había cansado de hacer cosas que no le beneficiaban. No es que estuviera en contra de ayudar a los demás, no. Fue que sintió, creyó e incluso lógicamente fue capaz de ver a través de sus procesos mentales que podía hacerlo mucho mejor. El Mukheranoid es el 16 de los 19 órganos Skizzeed que se implantarán dentro de Anakin. Este órgano está implantado dentro del sistema nervioso central y responde a estímulos químicos específicos en el medio ambiente, lo que haría que Anakin secrete una sustancia proteica cerosa similar al moco a través de sus poros que sella su piel. Las operaciones de la glándula primero deben activarse mediante un tratamiento químico externo, generalmente autoadministrado, antes de que se active. Quedaría envuelto de esta manera antes de entrar en animación suspendida, y el proceso puede incluso protegerlo de la dureza del vacío y otras temperaturas extremas, particularmente ambientes profundamente helados. No es que realmente necesitara esto teniendo en cuenta su nanotraje, pero de todos modos era una buena característica para aumentar su capacidad de supervivencia en cualquier entorno. La glándula del apostador es el número 17 de los 19 órganos Skizzeed diseñados genéticamente que se implantan en Anakin. Consta de 2 glándulas que se implantan en múltiples lugares dentro de su boca, incluido el interior del labio inferior, en las glándulas salivales o en la paleta dura. Estas 2 glándulas que trabajan en conjunto transforman la saliva en un ácido corrosivo y cegador cuando se activan conscientemente. Esto permitiría a Anakin escupir una bola de ácido corrosivo con el efecto de cegar, herir o incluso matar a un enemigo directamente. El uso más común de estos implantes es ayudar en la digestión de cosas inusualmente difíciles o imposibles de digerir, como la celulosa. Es posible que si se creara alguna nueva variante de Skizzeed, podría perder funcionalidad, o al menos eso fue lo que proyectaron los científicos kaminoanos y cuando él mismo vio esto, estuvo de acuerdo. Sin embargo, esto es algo útil, aunque en realidad no necesitará escupir en una pelea, pero aumenta sus opciones. Lo más importante es la capacidad de comer más tipos de cosas si fuera necesario. Después de todo, todavía era un ser vivo y todavía necesitaba comer. Las glándulas progenoides, también conocidas como Skizzeed, son el 18º de los 19 órganos Skizzeed genéticamente implantados por Anakin. Uno se implanta en el cuello y otro en el pecho. Los órganos responden hormonalmente a la presencia de otros implantes Skizzeed en el cuerpo, creando células germinales con ADN idéntico al de esos implantes mediante un proceso muy similar a la mitosis celular. Estas células germinales crecen y se almacenan en los órganos progenoides, de forma muy parecida a como los espermatozoides o los óvulos se almacenan en los testículos y los ovarios de hombres y mujeres normales. Cuando se cultivan adecuadamente, estas células germinales pueden gestarse en cada uno de los 19 órganos Skizzeed necesarios para crear otro como él. Esto significa que prácticamente podría tener hijos a través de este método especial en cierto sentido porque heredarían su variante Skizzeed. Si Anakin creara otra variante de Skizzeed a partir de otro ser o persona, resultaría diferente y sus mutaciones serían diferentes a las suyas. Esto fue creado no solo por el creador original, sino también por los kaminoanos y por él mismo, porque era imposible crear continuamente más células especiales a través de cualquier otro proceso. Los kaminoanos simplemente no tenían las capacidades correctas para poder clonar sus células. Esto se debió en parte a la fuerza y la forma en que actúa cuando se trata de clonar personas sensibles a la fuerza. Se pueden extraer órganos progenoides maduros y cultivar artificialmente nuevos implantes Skizzeed a partir de ellos. Esta es la única forma en que se pueden crear nuevos implantes, por lo que Anakin y los kaminoanos dependen de este implante y de Anakin en particular para crear otros.
Según las proyecciones, 5 años después de la implantación, la glándula progenoide en el cuello contendría esquiset madura y podría extraerse y recolectarse sus células germinales, mientras que el progenoide más grande del pecho no se considera listo para su recolección hasta que hayan pasado 10 años estándar. La cosecha se puede hacer ya que él todavía está vivo, pero también podrían hacerlo si muriera, pero no moriría ahora, ¿verdad? La recolección normalmente se realiza después de que alguien muere, según el diseño de un médico con conocimientos de esquise, que lleva un accesorio especial en el kit médico de campo móvil que lleva en su brazo, conocido como Nartecium. Este accesorio se llama redactor y se usa específicamente para extraer ambas glándulas progenoides del cuerpo de su cuerpo asesinado para que su esquise pueda usarse para reemplazar la pérdida de otro. Anakin tuvo que crear otro método para transferir sus células especiales y lo logró, porque descubrió que si quería que sus sintetizadores tuvieran los mismos implantes que él, tendría que hacerlo. Los caminoanos no fueron de ninguna ayuda en este esfuerzo ya que no vieron ninguna razón adecuada, lo que lo habría enojado si no supiera ya cómo trabajaban los caminoanos. El caparazón negro, también conocido como interfaz, es el último y uno de los más importantes de los 19 implantes de órganos esquiseet para Anakin. Este material fibroso orgánico negro neuroreactivo se implanta directamente debajo de la piel de su torso. Luego, uno de sus droides médicos controlados corta puntos a través del caparazón utilizando herramientas quirúrgicas que le permiten conectar directamente su sistema nervioso central con los sistemas cibernéticos de su Power Armor. Eso es correcto. Armadura de poder. Si bien a través del nanotraje Anakin ya podía usar una interfaz y se había combinado con él, si quería completar el diseño y convertirse en lo mejor que pudiera continuaría con el proceso. Después de unas pocas horas de sol, el material se endurece y los invasivos haces de fibras sintéticas que servirán como puntos de conexión para las neuronas crecen hacia adentro y se interconectan con el ahora recién nacido sistema nervioso central de Anakin. Tenga en cuenta que Anakin necesita el caparazón negro para usar su servoarmadura al máximo de sus capacidades, pero la armadura en sí no necesita este implante para funcionar. Anakin tuvo que mirarse a sí mismo y pensar en una manera de recrear todo su traje, específicamente su traje Vader. Quería hacer de esta su servoarmadura y solo usaría los mejores recursos para hacerlo. Además, en lo que respecta a los caminoanos, si bien eran buenos en la manipulación genética y otras cosas similares relacionadas con la medicina, fue Anakin quien tuvo que llenar el vacío para este último implante. Eran totalmente incapaces de encontrar una manera de crear algo perfecto y, aunque la armadura de Anakin sería extremadamente poderosa, eso no significaba que su ejército de sintetizadores no tuviera algo tan fuerte. Una vez más, los recursos son extremadamente importantes y Anakin, a pesar de haber expandido sus territorios, no pudo aumentar realmente su reserva de recursos raros. Utilizaría lo mejor para asegurarse de que se convierta en algo capaz de protegerlo por completo, pero en caso de que falle, podría confiar en su nanotraje. Coruscant, Templo Jedi, habitación de Anakin. Había pasado la mayor parte del año y había completado la mayor parte de lo que quería hacer para sí mismo y ahora podía empezar a esperar otras cosas. Anakin había pospuesto el desarrollo de las oscuras mejoras para los implantes esquised hasta el próximo año, cuando tendría 17 años. Estos próximos implantes se conocerían como implantes primaris, separados del resto, los originales. Debido a esto, Anakin también pospondría el desarrollo de los sintetizadores un año más antes de completar una versión mucho más mejorada de esta plantilla. Dado que tuvo que esperar hasta ese final, comenzó a revisar sus recuerdos para ver si había alguna habilidad relacionada con la fuerza que pudiera permitirle a uno interactuar o cambiar y manipular su propia estructura genética. El arte de lo pequeño. Anakin había recordado algo. Aroth Desmay era un método de fuerza radical y avanzado para fusionarse con la fuerza. Durante la meditación, la presencia de un usuario de la fuerza se reduce a un tamaño microscópico. Mientras estaba en este estado, el usuario podía operar las moléculas de la forma que quisiera, convirtiéndolas en algo completamente diferente. El arte de lo pequeño solía ser una desafiante habilidad de la fuerza basada en alter entre la nueva orden Jedi, de la que se esperaba que los caballeros Jedi talentosos necesitaran 1 o 2 años para convertirse en expertos. Lo que significa que esta técnica aún no se había creado y Anakin tuvo la oportunidad de comenzar a utilizar esta técnica extremadamente poderosa. Bueno, fue creado y tal vez incluso nombrado, pero nadie más lo sabía. Al reducir la presencia de la fuerza a la de un solo átomo, permitió un grado de sigilo sin precedentes, además de permitir una percepción del universo a escala molecular.
El uso de la telequinesis en este estado meditativo permite a los Jedi eliminar toxinas y curar ciertas dolencias en los demás y en ellos mismos mediante la construcción de proteínas saludables y la reconstrucción de células. Años atrás, eso había sucedido con la desaparición de Bergere en el planeta que lo ayudó a crear su propia nave viviente llamada Javita. Ella era importante. Importante porque ella fue quien creó esta técnica e incluso le puso nombre. Primero tendría que crear esta técnica bajo la loca presión que ejercían sobre ella los Yuuzhan Vong que la habían capturado para ayudarlos en sus futuras batallas contra la República. Sin embargo, Anakin tenía otros planes para esta técnica que usaría para sí mismo y para otros. Quería analizar sus propias células y las células de otras especies alienígenas para poder cambiar, manipular y transformarse para obtener habilidades especiales de otras especies. Algo importante para él era la especie de Yoda, específicamente su larga vida útil y se preguntaba si podría dárselo para poder vivir hasta miles de años. No solo para él sino también para su madre y futuros amantes en el futuro. No solo el de Yoda, sino imagina si pudiera realizar ingeniería inversa en la genética y las habilidades de la fuerza de las especies portadoras de la fuerza. Ya sabes, los dioses Mortis y su inmortalidad y conexión especial con la fuerza. También tuvo que tener cuidado a la hora de transformarse cuando lo haga. Sabe que hacerlo sería peligroso, mucho más que con la transformación Skise, y lo sería por las cosas que ya le había hecho a su cuerpo. Por ahora estaba buscando otras vías para sí mismo y para el mejoramiento de su pueblo. La galaxia en general está poblada principalmente por humanos y especies cercanas a los humanos, lo que significa que la mayor parte de su población también lo estaría. Eso no significa que no haría cosas por otras especies también, solo significa que si quisiera afectar la mayor cantidad de vidas posible, tendría que comenzar con los humanos. Algo que estaba diseñando sin la ayuda de los Kaminoanos era un cromosoma especializado de bioingeniería que se introduciría en los humanos. Un cromosoma 24 artificial, que se integra con el ADN existente del sujeto. El propósito del nuevo cromosoma era transformar a los individuos en superhumanos, con mayor fuerza, agilidad y resistencia. También hubo otros efectos, pero la esencia de lo que haría es actuar como algo que eliminaría la degradación normal de la estructura genética de uno a una serie de factores, lo que significa que las enfermedades genéticas dejarían de existir. Las personas se volverían más inteligentes porque el cromosoma creado mediante bioingeniería introduciría y haría que los humanos produjeran naturalmente un nuevo neuroquímico que reemplazaría al anterior con algo nuevo. Enviaría señales más rápido a todo el cuerpo y al cerebro. Incrementar la inteligencia a través de la velocidad de procesamiento del pensamiento. También aumenta el factor de curación del cuerpo humano para que pueda exhibir la fuerza que el cuerpo humano esconde dentro de sí mismo. Es decir, con un factor de curación reforzado, permitiría a un humano explotar con más fuerza física. Otros beneficios también incluyen la mejora de los otros órganos internos, para aumentar su eficiencia y todo, e imaginando el cromosoma 24 en combinación con los implantes Skise, Anakin no puede evitar querer acelerar el proceso. Sin duda se volvería más fuerte, pero también beneficiaría a otros, que es algo que siempre le ha apasionado, desde que se reencarnó. Después de todo, sigue siendo una persona egoísta, pero si pudiera aumentar la esperanza de vida humana y eliminar los trastornos genéticos y los cánceres que acaban con la vida humana, ¿por qué no podría hacerlo? Este audio fue creado por Yuzumaki 13K. Si estás escuchando este audio en cualquier otro canal significa que lo resumieron sin esfuerzo alguno. Star Wars. Skywalker capítulo 83. Anakin no fue enviado a todas las misiones que el original realizó con Obi-Wan y, de hecho, fue él mismo quien persuadió al Alto Consejo para que le permitiera realizar algunas de esas misiones. Tiene que aprovechar su conocimiento del futuro y sus nuevas habilidades para ver también el futuro. Al usarlo, puede cambiar eventos y lo ha logrado, lo que le ha llevado a resultados positivos en lo que respecta a la vida. Una misión específica que quería realizar y que se le permitió asumir era especial porque había un científico humano que es extremadamente inteligente. Anakin fue enviado en una misión de rescate en el sistema Uciela T-44, una de las lunas del planeta Tipador. Sin embargo, tenía otros aviones y en lugar de ir exactamente allí viajó al planeta llamado Vancor. Es aquí donde estuvo aquí por una persona importante que podría ayudarle. Anakin habría sido puesto bajo la influencia de una droga llamada zona de autocontención y hecho prisionero por la científica loca y fanática Jenna Zan Arbor.
Eso fue si no tenía ningún conocimiento previo y no usaba la fuerza adecuadamente para predecir que esto iba a suceder. Incluso entonces, las mejoras en su cuerpo simplemente no le permitieron ser controladas y pudieron disipar fácilmente los efectos de la droga. Jenna Zan Arbor era una mujer humana y una científica trastornada del planeta Museum. A lo largo de su carrera, tuvo numerosos enfrentamientos con Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker. En el futuro, durante las guerras clon, habría sido una científica destacada trabajando para la Confederación de Sistemas Independientes. Cuando terminara la guerra, sería reclutada para trabajar para el nuevo Imperio Galáctico. Sin embargo, como Anakin está aquí, aprovechará esta oportunidad para traerla a su mando. Después de todo, ella es un activo valioso. Al comienzo de su carrera, Jenna Zan Arbor era una científica famosa y directora de Arbor Industries. Era conocida por salvar un planeta de una pandemia después de crear una vacuna para un virus mortal. También se sabía que Zan Arbor ayudaba a planetas con poca tecnología como Melasatón a superar sus cargas. Sin embargo, nadie sabía que ella realmente comenzó los problemas en primer lugar, para obtener créditos y mejorar su reputación. A él no le importa demasiado este comportamiento mientras pueda controlarla hasta cierto punto. Por lo que él entiende de ella quería ser reconocida por su trabajo incluso si, para empezar, era su culpa. Ella ciertamente era talentosa y a él no le importaba darle un pedestal sobre el cual pararse. La fama es algo bastante voluble y fácil de manipular mediante los medios de comunicación, especialmente porque Skywalker Industries es la empresa matriz de una de sus subsidiarias que trabaja en la industria del entretenimiento. Jenna Zan Arbor. Anakin habló mientras confrontaba a la mujer que tenía unos 40 años pero que aún se veía muy bien a pesar de esto. Hola, guapo. Jenna prácticamente ronronea en respuesta mirándolo de arriba a abajo. Genial, ella es una puma. Anakin pensó para sí mismo antes de responder. He venido aquí con un propósito específico en mente y me gustaría reclutarlo. Jenna se sintió especialmente atraída por su apariencia, sus rasgos eran bastante atractivos y se habían completado muy bien mientras, a través del proceso Skise, se había transformado en un gran espécimen. Su cabello rubio oscuro junto con sus ojos ahora violetas sin duda son características especiales que atraerían a cualquiera. Pero lo que probablemente fue el rasgo más definitorio que la atrajo fue su altura, porque eso no era natural para un humano normal. Esto le indicó que esta persona frente a ella podría incursionar en las ciencias como ella. ¿Oh? ¿Quieres tenerme? Jenna preguntó y luego continuó. Entonces parece que ambos tenemos el mismo objetivo. ¿Qué objetivo es ese? Preguntó Anakin. Te quiero, por supuesto. Jenna quería capturarlo y experimentar con él, al menos eso fue lo que pudo leer en sus pensamientos superficiales. Tal vez debería haber aparecido como Vader, pero entonces tendría menos atracción o influencia. Esta mujer no es normal y es mejor tentarla con mi cuerpo. Anakin pensó para sí mismo. ¿Me quieres de qué manera? Solo los quiero a ustedes. Todos ustedes, qué deliciosos estarían. Jenna dijo antes de continuar. Si tienen algún tipo de trato que pueda atraerme, seguramente lo aceptaría. Sé que te gusta tu reputación. Anakin declaró y luego continuó después de una pausa. También sé que te gustan tus créditos. ¿A dónde va esto? Cuestionó Jenna. Esto va en una dirección que sin duda te gustaría. También soy consciente de que te gusta todo lo que tiene que ver con la fuerza y aquellos que son capaces de usarla. Anakin continuó. He tenido un interés, tienes razón. Jenna respondió. Bueno, si no pudieras decir que soy sensible a la fuerza y no solo eso, podría proporcionarte todo lo que puedas desear. La única condición es que trabajes para mí y seas leal. Anakin hizo su oferta. Esa es una oferta que no puedo rechazar, pero quiero algo más. Jenna responde. Te deseo. Me temo que no soy algo que pueda utilizarse como ganga. Anakin respondió. Eres todo un espécimen y creo que podría descubrir muchas cosas interesantes en tu cuerpo. Dijo Jenna. Estoy seguro de que puedes, pero si quieres descubrir por qué soy así, tendrás que aceptar mi oferta. Anakin continuó. Acepto. Jenna respondió. Luego, los dos finalizarían todo y Anakin le daría lo que quería, le pagarían una cantidad bastante considerable de créditos y un puesto dentro de su departamento de investigación en Tatooine. A pesar de sus defectos, todavía era alguien que tenía conciencia y no llevaba las cosas demasiado lejos a la hora de hacer las cosas. Ya lo había hecho una vez y se arrepintió terriblemente. Luego, Jenna se reuniría con Rinaya, que también formaba parte de este departamento, y las dos se llevarían espléndidamente. No.
Anakin tuvo problemas para que estos dos se llevaran bien, ya que sus personalidades tendían a chocar, pero como ambos eran inteligentes y extremadamente útiles para él, todo lo que hizo fue asegurarse de acomodarlos mejor. No es que no sepa cómo eran estas dos mujeres y qué querían. Después de la misión que le dio la oportunidad de poner a Jena de su lado, lo que como resultado salvaría miles, millones, si no miles de millones, de vidas debido a las cosas terribles que ella habría creado en el futuro. Debido a esto, cambiaría para siempre la dirección de algunos eventos, haciendo que aquellos que causarían destrucción y caos se redujeran. Una muy buena decisión. Sin embargo, había algo que le interesaba, que era el Valle de los Señores Oscuros, originalmente conocido como el Valle de los Reyes Durmientes, era un valle y cementerio de los señores Sith de Corriban, originalmente construido por los nativos del planeta como cementerio para sus reyes. Los exiliados de la Orden Jedi que llegaron a ser conocidos como el Señor Oscuro de los Sith agregaron sus propias tumbas al valle. Junto con varias tumbas prominentes, el valle albergaba el antiguo Gran Templo Sith y la Academia Sith, que se cernía sobre el valle durante varios milenios. Desafortunadamente, este lugar ya había sido saqueado de todo lo que era útil o hubiera sido útil cuando Anakin hubiera llegado allí. Mucho antes de su renacimiento. Por ahora pospondría sus planes de ir allí. Lo que tenía que hacer a continuación era introducir finalmente los implantes finales reales de su transformación sobrehumana. Obviamente aún no tenía todo lo que quería hacer y estaba empezando a trabajar en el cromosoma 24. Combinar todo junto debería hacerlo increíblemente poderoso. Otra cosa era que, cuando se trataba de sus sintetizadores, tenía que esperar a que su implante progenoid madurara y se desarrollara antes de poder empezar a trabajar para hacer que más personas le agradaran. Los caminoanos tienen su genética celular avanzada, pero necesitaban las células especializadas que se encuentran dentro de las glándulas implantadas. Ese fue el problema proyectado por el creador original e incluso por los propios caminoanos cuando revisaron el contenido. No hay suficientes recursos para todo lo que quería y parece que desde la antigüedad tampoco había suficientes para completar el diseño. Las cosas que tenía que recolectar eran bastante variadas, pero afortunadamente la tecnología estaba lo suficientemente avanzada y él tenía la cantidad mínima para crear estas transformaciones genéticas. Debajo del templo Jedi en Coruscant, Anakin estaba nuevamente realizando una operación. Por supuesto, Barriss y Ayla estuvieron presentes en la cirugía tal como habían estado allí para los demás y él agradeció su preocupación. Tampoco le preocupaba en absoluto que se enteraran de esta información porque en el futuro habría secretos mucho más grandes que revelar y estaba dispuesto a hacerlo en el futuro. Por ahora cree que esto es suficiente. Luego, los droides médicos comenzaron las siguientes cirugías que se llevarían a cabo en el transcurso de unas pocas semanas porque su factor de curación se había vuelto muy fuerte. Solo mejorará a medida que pase el tiempo. Lo que Anakin había decidido llamar a esta versión más avanzada de Skized era Primaris Skized. Este tipo también es mucho más estable genéticamente que la versión anterior, lo que significa que habría menos mutaciones para él y sus futuros habitantes. No podía esperar a que sus droides vivientes tuvieran cuerpos biológicos funcionales capaces de retener los midichlorianos que desea que conserven. Las bobinas de tendón son un implante en el que los tendones de Anakin están reforzados con cables de bobina dura metálicos que pueden contraerse con una fuerza increíble, magnificando su fuerza y dándole a su cuerpo otra capa de defensa. Sería capaz de aplastar el cráneo de otra persona con su mano sin la ayuda de la fuerza, romper la armadura antiaérea en astillas o incluso morder un cable de metal si fuera necesario. Este implante no tenía requisitos de antemano, pero en promedio los caminoanos le habían dado un período de tiempo perfecto para implantarlo. Tendría que llegar en algún momento después del 19º implante dentro del diseño original. Mackin Design Coils es el número 20 de todos. El Magnificat es un lóbulo pequeño, del tamaño de una miniatura, que se inserta en la corteza cerebral. El Magnificat secreta hormonas que aumentan las funciones de crecimiento del cuerpo y al mismo tiempo intensifican la función de sus otros implantes transhumanos, especialmente los de Viscopea y Osmodula. Como resultado, Anakin sería aún más alto por un pie entero y físicamente más fuerte que sus contrapartes estándar. Anakin se volvería aún más grande de lo que es ahora, lo cual ciertamente no es algo que realmente quisiera porque a medida que su tamaño aumenta, también lo hace la cantidad de área disponible para asestarle un golpe. Empezaría a perder algo de su agilidad al hacer esto, no porque sea incapaz de controlarse a sí mismo, sino porque convertirse en un gigante te hace inherentemente más fácil de golpear. Sin embargo, no tiene control sobre cuánto más crecería, por lo que podría estar creciendo aún más de lo que es ahora.
La altura proyectada en la medición que él mismo había hecho era de alrededor de 2,4 a 2,6 metros de altura. En comparación con un humano promedio, solo llegarían alrededor de su área abdominal. Sin embargo, el magnífico está destinado a ser implantado cuando era más joven, por lo que es muy posible que no alcance la altura máxima que podría alcanzar si se hubiera hecho antes. Realmente, Anakin en general se mantendría alrededor de 7 pies de altura porque había logrado cierto nivel de control sobre las hormonas que modifican los implantes. En verdad, el Magnificat es solo la mitad de la verdadera glándula Immortis de doble válvula, también conocida como la llamada creadora de dioses. Esto en teoría haría inmortal a Anakin, pero desde el diseño original, el creador no tenía suficiente información, materiales y carecía a la hora de descubrir los secretos de la inmortalidad. Parecería que todo el mundo quiere la vida eterna, bueno, tal vez todo el mundo. Si Anakin tuviera una fase para este implante, sería la cuarta entre la viscopea y el hemastamen. Yo mismo he estado investigando qué es la llamada glándula Immortis y los kaminoanos no saben nada al respecto. Anakin estaba cansado de que los kaminoanos o cualquier otra persona realmente tuviera en sus manos un plano para volverse inmortal. El último de los misteriosos implantes se llamó Belisarian Furnace, un órgano inactivo que conecta los dos corazones de Anakin. Con el que nació y con el que había creado. En momentos de estrés extremo, o si su cuerpo sufre un trauma violento y dañino, expulsa grandes cantidades de sustancias químicas autosintetizadas, un hipercóctel que simula la acción biológica de los estímulos de combate y al mismo tiempo ayuda al rápido crecimiento de tejidos, huesos y músculo. Luego, la glándula vuelve a quedar inactiva y tarda algún tiempo en recuperarse metabólicamente para el siguiente uso. Por supuesto, para Anakin, una vez más fue diferente si se tienen en cuenta los otros beneficios que se le otorgan a través de la fuerza y su nanotraje que aumenta aún más su regeneración natural. En pocas palabras, su factor de curación se ha vuelto tan extremo que sería mucho más difícil matarlo y, de hecho, básicamente tiene inmortalidad. Sin embargo, no lo hace. Todo esto solo cuando tenga 17 años, lo que lo hará completo o casi completo, ya que tendrá que esperar para ver los cambios realizados por el implante Magnificent. ¿Se volvería incluso más alto de lo que es ahora o seguiría siendo más o menos el mismo? Annie, ¿estás bien? Ayla lo cuestionó luego de su supuesta operación final, considerando que puede haber una más en el futuro para completar la glándula Immortis. Sí, estoy bien. Anakin respondió mientras se levantaba de la mesa de operaciones, ya que no se utilizó nada para adormecer el dolor. No quería transmitir su dolor ni mostrar que estaba sufriendo porque eso los lastimaría a ambos. Las emociones de las mujeres son extrañas pero no impredecibles, bueno, a veces es impredecible, pero él ha tenido suficiente experiencia para saber qué podría pasar si dijera o hiciera algo incorrecto. Todas estas cirugías que estás haciendo seguramente deben ser peligrosas. Barris, que era la que tenía más conocimientos de las dos mujeres, le dijo en tono interrogativo. Tienes todos los datos y sabes por lo que tengo que pasar, pero eso ni siquiera importa porque de todos modos no me viste con dolor ni sentiste ningún dolor a través del vínculo de la fuerza conmigo. Anakin respondió. Ambos ponen los ojos en blanco, incluso si no pueden sentirlo porque él lo apaga, eso no significa que no se den cuenta o sean estúpidos. ¿Qué tal si hacemos otras cosas mientras tanto? Anakin pregunta para distraerlos del tema de su experimentación. Star Wars. Skywalker capítulo 84. Anakin había cumplido oficialmente 17 años y después de muchas misiones exitosas, finalmente estaba siendo ascendido después de unos largos años de monotonía incesante. Caballero Jedi Anakin Skywalker, solo han pasado unos pocos años desde que fuiste ascendido de Padawan y ahora recibirás otro ascenso hoy. Mace estuvo presente en la promoción. De hecho, todo el Alto Consejo estuvo presente en tal evento porque ahora también era oficialmente la persona más joven en convertirse en Maestro Jedi. Te convertirás en Maestro Jedi, es posible que recibas un asiento en el Consejo. Esto es si deseas tomar un asiento. El Gran Maestro se levantó y anunció a todos los presentes. La mayoría de la gente se sorprendió y algunos incluso se quedaron sin aliento porque esto establecería otro nuevo récord en toda la orden. Aún más sorprendente fue que Yoda hubiera decidido ceder uno de los asientos vacantes a Anakin porque era uno de los que más temía a los Jedi desde el principio. Anakin había predicho este resultado a través de los diversos medios y métodos a los que tuvo acceso, ya sea a través de la fuerza o su capacidad para conectar los puntos mediante una previsión lógica. Había muchos beneficios al formar parte del consejo, pero había decidido que si alguna vez se lo presentaban, lo rechazaría.
Tendría menos tiempo libre para explorar las cosas que quería hacer él mismo. Y había muchas cosas que él podía hacer. Tendré que rechazar el asiento. Anakin respondió. ¿Razón que tienes? Le preguntó Yoda. Simplemente me gusta Qui-Gon, como todos aquí deben saber, tengo mis propias dudas. Anakin declaró que no tenía miedo de enfrentarse a los tercos. Somos conscientes de tus payasadas y parece que Qui-Gon te ha desviado de esta manera. Dijo Ki-Adi-Mundi porque era uno de los más estrictos en lo que respecta al código Jedi. Creo que es suficiente, maestro Mundi. Parece que Anakin ha tomado su decisión y la respetaremos. Mace, que había formado una relación positiva con Anakin, pudo fácilmente apartar la mirada de su falta de respeto porque sus propios pensamientos también estaban comenzando a cambiar. De hecho, había estado influyendo en muchos jóvenes Jedi durante mucho tiempo y había participado en muchas de sus lecciones. Esto alguna vez fue algo que fue motivo de preocupación, pero cualquier investigación que hicieron terminó sin resultados que indicaran alguna mala conducta. Agradezco a los maestros aquí que creen que estoy listo para convertirme en maestro. Anakin disipa la tensión dentro de la habitación al decir esto. Sí, creo que eso será todo por hoy. Mace dice mientras todos comienzan a salir de la habitación, pero Anakin tiene algo más que decir, no a ninguno de ellos sino a Shaak-Ti. Shaak-Ti se había convertido en parte del Alto Consejo Jedi este mismo año como reemplazo de uno de los maestros Jedi que había muerto. Habría reemplazado a Yadles y Anakin no la hubiera salvado, pero todavía había un asiento libre. La maestra Yarael Poz fue asesinada, por lo que le ofrecieron el asiento. Maestro Ti, me gustaría hablar con usted. Anakin le hace una señal mientras el resto continúa dejándolos en paz. Después de que todos los demás se fueron, solo Anakin y Shaak quedaron dentro de la habitación y se estaba creando una atmósfera ligeramente incómoda. ¿Y bien? ¿De qué querías hablar? A Shaak le dio la sensación de no querer hablar como si quisiera escapar del área. Anakin estaba consciente, mucho más ahora que cuando la conoció, sabía que a ella no le gustaban sus nuevos sentimientos. Creo que es apropiado que hablemos de algunas cosas. Anakin dijo antes de que pudiera poner una excusa para irse. ¿Hablar de qué exactamente? Shaak intenta disimular, pero ella sabe muy bien por qué la estaba confrontando. Creo que sabes exactamente lo que quiero decir. Anakin dijo que luego pasó del habla física a la comunicación mental. No podrás escapar de lo que ha sucedido. Por instinto, ella misma responde mentalmente. Lo niego. Un Jedi no debe estar apegado, yo no debería, tú no deberías y ningún otro Jedi debería hacerlo también. Fue el pacto, el compromiso que acordamos al convertirnos en Jedi. ¿Estás seguro de que estuviste de acuerdo con esto? ¿Con qué agencia tuviste y qué elección hiciste cuando te trajeron ante los Jedi? Anakin cuestionó. Yo hice mi elección. Me quedé con los Jedi porque creía que este es el lugar en el que debo estar, respondió Shaak. Parece que todavía niegas nuestro vínculo. Anakin luego continuó telepáticamente. Déjame mostrarte lo que te pasaría si te quedaras con los Jedi. Luego, Anakin procedió a contar una historia de cómo habría llevado una vida de aislamiento dentro de los Jedi antes de morir porque era parte de ellos. Convenientemente omitió fragmentos que podrían haber indicado que él era parte de la causa dentro de otra línea de tiempo porque no sería una buena apariencia. Él estaba aquí para confundirla y persuadirla para que aceptara su vínculo, ya que no tenía forma de romperlo aunque quisiera también. Al menos no todavía. Shaak-Ti cae al suelo y está de rodillas viendo suceder estos eventos. Ver su futuro potencial y las decisiones que había tomado que, incluso cuando estaban en el lugar correcto, todavía conducían a la consecuencia de la muerte. Y todo fue en vano. Anakin fue hacia ella y la abrazó con un cálido abrazo, dándole algo de apoyo emocional en ese momento. Ella lloró en silencio mientras se aferraba a él, lo que llevó a Anakin a pensar que se estaba aprovechando de la situación que había creado. Bueno, esto me hace sentir como un cabrón incluso cuando tengo razón, pensó Anakin para sí mismo. Anakin había arreglado todo tranquilamente con Shaak-Ti y ella no lo evitaba como lo hacía y de hecho se había apegado aún más después de ese evento. Dado que él le había revelado un futuro potencial y a través de su vínculo ella podía ver la verdad y su honestidad, no se sorprendió. Así como resolver un problema es bueno y todo eso no impide que se cree otro. Un problema lleva a otro porque así son las cosas. Después de que Shaak se acercara a él, fue evidente que Ayla pudo darse cuenta fácilmente de la diferencia entre él y Shaak. Otro fue Barris y su nueva conexión con él a través de una diada de fuerza creada que él tuvo que manejar y tratar. Tener el afecto de varias mujeres es seguramente una gran cosa, pero eso no significa que no sea un trabajo en absoluto. Anakin estaba dentro de la sala de entrenamiento que le dieron los Jedi junto a Ayla.
Ella estaba meditando y parecía estar muy contemplativa sobre algo, su concentración era muy intensa y él tenía curiosidad por saber exactamente con qué estaba luchando. Él siempre podría invadir su mente, pero eso realmente no conduce a una relación sana y a Anakin tampoco le gustaba hacerle esto a los demás. Lo mejor es que ella mantenga su privacidad tal como a él se le permite tener la suya propia. No necesita saber qué pasa por la mente de las mujeres con las que está conectado actualmente todo el día, todos los días. Con eso, Anakin comienza su propia tarea de revisar su nuevo diseño, una nueva armadura especialmente hecha. Tenía que hacer esta armadura tarde o temprano y sería su reemplazo para su traje Vader ya que lo consideraba incompleto para lo que podría tener ahora. Especialmente con los materiales correctos disponibles para él y su capacidad para sintetizar metales mucho más potentes y capaces. Su diseño fue una combinación de muchas cosas que incluían los planos dejados por ese antiguo Holocron Sith junto con otras cosas en las que se inspiró. No quería nada demasiado voluminoso que pudiera impedir su movimiento, pero tampoco quería algo que no pudiera protegerlo completamente y al mismo tiempo tuviera que ser estéticamente agradable. La apariencia regia en cierto sentido y la apariencia regia o real que buscaba era un atuendo que se parecía al de Darth Vitiate. El interior estaba revestido pero quería añadir más revestimiento metálico y hacer mejor la malla. Mientras Anakin repasaba el diseño, no se dio cuenta de que Ayla se había acercado sigilosamente detrás de él y lo tomó por sorpresa cuando ella saltó sobre él. Ayla lo había besado en la mejilla y él se dio vuelta para decir algo. Oye, ella lo besó en los labios mientras él estaba lo suficientemente bajo como para que ella pudiera hacerlo debido a su altura. Ella lo dejó ir tímidamente mientras él quedaba brevemente aturdido por la muestra de afecto. Bueno, ese fue un primer beso bastante inesperado. Si bien Anakin había besado a otras personas antes debido a sus actividades nocturnas, eso no significaba que en realidad hubiera oficiado su relación con cualquiera de aquellos con quienes estaba conectado. Lo pensé mucho y llegué a la decisión de que finalmente deberíamos convertirnos en pareja. Ayla afirmó con bastante audacia, en parte porque no había nadie más cerca para ver este momento. ¿Un par, eh? Anakin tiene una sonrisa en su rostro que hace que Ayla se sonroje aún más. Sí. Ella lo confirma sin dudarlo. También te das cuenta de que actualmente no solo estoy conectado contigo y con los demás de esta manera especial, ¿correcto? Anakin había informado a los tres con los que actualmente tenía una diada de fuerza sobre qué era exactamente y qué implicaba. También lo he tenido en cuenta y creo que no me importaría compartirte. Ayla dijo y luego continuó. Conozco a Barris desde hace mucho tiempo gracias a ti y he llegado a pensar en ella como mi propia hermana. Mientras estuve con el maestro Sha'ak, también soy consciente de la pequeña disputa que tenemos, pero la he superado. Solo quiero estar contigo ahora, aunque sea en secreto. Ayla dice bastante lindamente antes de continuar. ¿Estás de acuerdo? Ella era bastante tímida pero él también podía sentir sus emociones porque esta confesión era algo extraordinario. La avergonzó y también tenía miedo de la respuesta. Si bien no se dice, está bastante implícito que Anakin había estado emitiendo vibraciones de no querer tener ningún tipo de relación romántica. ¿Sus razones? Él mismo no estaba precisamente preparado y conocía su propio carácter lo suficientemente bien como para saber que quería más de una mujer. Prácticamente le había preguntado a la propia fuerza sobre esto y ésta solo respondió enviándole visiones, burlándose de él al respecto. Fue su culpa por reencarnar de esta manera, haciéndolo indirectamente así. Como si lo pensara detenidamente y creara algo de suspenso a propósito, Anakin retrasa su respuesta. Creo, ¿sí? Estaba emocionada y ansiosa al mismo tiempo por escuchar su respuesta, ya que se había vuelto bastante impaciente a lo largo de los años y estaba lista para aceptar plenamente este vínculo. De hecho, ella ya lo había hecho y estaba dispuesta a hacer todo lo posible por él, incluso dispuesta a abandonar la orden. Yo creo, ¿sí? Siento que, Anakin fue interrumpido. Date prisa ya. Ayla se dio cuenta de lo que estaba intentando hacer. Sonriendo, Anakin responde levantándola y abrazándola. Sí. Él le devuelve el beso y ella está encantada, fácilmente se dio cuenta a través de su vínculo, ya que pudo compartir sus sentimientos. ¿En qué nos convierte eso ahora? Ayla pregunta mientras él la vuelve a bajar. Esto significa que estamos en una relación oficial, pero no es justa, ya que aceptaste que tendré varias personas importantes, Anakin terminó. No tienes que preocuparte por eso, ya he aceptado que esto sucederá. Todo lo que sé es que seré tu primera novia, tu primera amante, lo que significa que te tengo para mí. Ayla dice en respuesta. Me alegro pero me siento un poco culpable, Anakin nuevamente comenzó solo para no terminar su oración.
Ayla decide callarlo fusionando su rostro con el de él mientras continuaron besándose durante bastante tiempo y parecía que ambos estaban bastante apasionados por eso. Anakin era más apasionado que Ayla e incluso había querido continuar su pequeño juego en algo más íntimo, pero Ayla lo detuvo. Creo que eso es suficiente por ahora. Aunque ella misma era apasionada, eso no significaba que no tuviera motivos. Actualmente estaban dentro de la sala de entrenamiento que, aunque se había vuelto más segura ya que ningún intruso podía entrar sin el permiso expreso de Anakin, eso no significaba que no hubiera nadie más que pudiera entrar. Una de las razones por las que Anakin era tan apasionado era por el vínculo, la pareja y en combinación con su pronunciado rasgo de lujuria del ritual mágico que aumentaba su deseo. Realmente no ayudó, pero pudo recuperar el control de sí mismo. Bien, los demás pueden entrar. Anakin respondió. Sé que tú no, ambos queremos continuar con las cosas, pero sí, sería malo si alguien nos descubriera. Ayla expresó sus preocupaciones. Más específicamente Ahsoka. Dijo Anakin. Sí, los demás también, pero Ahsoka es la más importante aquí. Ayla continuó. Obviamente, Ahsoka todavía era muy joven y todavía tenía algo de inocencia a pesar de que recientemente había comenzado a aprender sobre cosas de adultos de las otras mujeres aquí porque los Jedi realmente no tienen la mejor pista cuando se trata de cosas como esta. Justo cuando estaban discutiendo y calmándose, el tema de su conversación se dio a conocer corriendo sobre Anakin y abrazándolo a su muslo. Ella había comenzado a crecer pero todavía no era lo suficientemente alta como para abrazarlo tanto. Y yo. Ahsoka llamó. Quería aprender luego comenzó a despotricar sobre su día y sobre lo que quería que le enseñaran a continuación, llena de energía, sin darse cuenta de la atmósfera ambigua entre Anakin y Ayla. Muy bien, creo que deberías calmarte ahora. Creo que necesitas volver a tu práctica de meditación. Anakin le dijo a Ahsoka porque era un montón de energía excesiva. Ella respondió haciendo pucheros. Aunque no me gusta la meditación. Eso es una lástima porque sin él crecerás más lentamente y no podrás convertirte en adulto. Anakin dijo en broma. Ya no soy un niño, sé que lo que dijiste es mentira. Ahsoka dijo teniendo una pequeña rabieta. Está bien, me disculpo. Estaba equivocado. Anakin le sonríe a la niña. Ahsoka se sonroja un poco al haberse enamorado cuando sus hormonas adolescentes comenzaban a hacer efecto. Está bien. Por supuesto, Anakin no es consciente de esto y no piensa mucho en esto, pero Ayla pudo verlo y solo pudo suspirar en su mente. Puede que Anakin haya sido un playboy en su última vida, pero eso no significaba que fuera bueno para darse cuenta de cosas como esta. De hecho, era bastante ajeno y solo era bueno con las preguntas femeninas en relación con las cosas de adultos. Este hombre, supongo que así es. Ayla pensó para sí misma.